La Abadía del Abismo es un lugar de maravillas y horrores imposibles de imaginar. Sus profundidades guardan secretos que la humanidad nunca debió tocar. Criaturas que desafían toda lógica, reliquias que parecen magia y un peligro que acecha en cada sombra. Desde la superficie, Ord parece un lugar seguro, una ciudad tranquila donde los habitantes viven con la historia del abismo sobre sus hombros. Pero para algunos, lo ordinario no es suficiente. Para ellos, la curiosidad y la ambición son más fuertes que el miedo. Entre esos curiosos se encuentra Riko, una niña valiente, entrenada desde pequeña para convertirse en exploradora del abismo. Su sueño no es cualquier aventura. Ella busca a su madre, Liza, una legendaria Cave Raider desaparecida en los niveles más profundos. Cada paso hacia abajo es un riesgo mortal, y cada descubrimiento podría ser la última cosa que vea. El abismo no es solo un lugar físico, es un laberinto de pruebas, de belleza y terror, donde cada reliquia, cada criatura y cada secreto tiene un precio. Aquí no hay héroes invencibles, solo quienes se atreven a mirar al abismo y enfrentan lo que ellos mismos desatan. Antes de sumergirte en este oscuro viaje, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si quieres acompañarnos en más historias como esta. Prepárate para un viaje que desafiará tu sentido de la maravilla y el miedo. Bienvenido a Made in Abyss, un mundo donde la curiosidad puede salvarte o matarte. En la ciudad de Ord, situada en el borde de un abismo tan profundo que desafía la imaginación, la vida cotidiana tiene un ritmo peculiar. Las calles empedradas y los edificios cuidadosamente construidos parecen sostener el peso de generaciones de historias y secretos. Cada piedra, cada puerta y cada plaza guarda memorias de los que han bajado al abismo y no han regresado. Los habitantes saben que más allá de las luces de Ord, existe un mundo que la humanidad no fue hecha para comprender completamente. Un mundo donde la belleza y el horror conviven de manera inseparable. Para la mayoría de los ciudadanos, el abismo es un símbolo de respeto y temor. Hablar de los niveles más profundos es como mencionar un dios desconocido, un poder que da vida y quita sin piedad. Los niños escuchan historias de criaturas imposibles, plantas carnívoras que parecen tener inteligencia, reliquias que desafían toda lógica y exploradores que nunca regresaron. Estas historias no solo son cuentos, son advertencias que se transmiten de generación en generación. Aún así, no todos pueden resistir la llamada del abismo. Para algunos, la curiosidad supera al miedo. Para otros, es una obsesión que los consume hasta arriesgarlo todo. Entre esos pocos que sienten un llamado imposible de ignorar, está Riko, una niña valiente y determinada. Riko no es como los demás niños de Ord. Mientras juegan en las plazas o corren por las calles, ella se dedica a estudiar mapas, leer diarios de exploradores y practicar técnicas de supervivencia. Su curiosidad no es casual. Ha sido cultivada desde pequeña por quienes reconocen en ella un potencial extraordinario. Desde muy joven, Riko ha sido entrenada para convertirse en una Cave Raider, exploradora del abismo. Esto significa que no solo posee fuerza física, sino también una mente ágil, capaz de analizar peligros y tomar decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La motivación más poderosa de Riko no es la fama ni el reconocimiento. Es encontrar a su madre, Liza, una legendaria Cave Raider, que desapareció misteriosamente en los niveles más profundos del abismo. Liza no es simplemente un nombre, es un mito viviente. Los adultos de Ord hablan de ella con reverencia, la mujer que desafió los límites del abismo y regresó con reliquias y secretos que nadie más podía imaginar. Pero un día, Liza dejó de enviar señales y desapareció sin dejar rastro. Para Riko, esa ausencia no es un hecho histórico. Es un vacío personal que consume su mente y determina cada uno de sus pasos. Cada decisión que toma está impregnada de su deseo de conocer la verdad. ¿Qué le sucedió a su madre? Este deseo impulsa su valentía, pero también la enfrenta constantemente al peligro. El mundo de Ord está lleno de historias de quienes bajaron al abismo y nunca regresaron. Se habla de criaturas enormes, algunas inteligentes, otras completamente salvajes, de ciudades subterráneas abandonadas
inundadas de secretos y trampas, y de reliquias que desafían la comprensión humana, objetos que pueden cambiar la forma en que se percibe la realidad. Los adultos saben que cada descenso es una prueba de carácter, resistencia y suerte. Los Cave Raiders que regresan llevan marcas físicas y emocionales, cicatrices, deformidades o traumas que reflejan el precio de la ambición humana. Riko comprende todo esto, pero su determinación no flaquea. Ella sabe que el abismo puede destruirla, pero su curiosidad y su amor por su madre son más fuertes que el miedo. Desde temprana edad ha aprendido a leer señales, a reconocer criaturas peligrosas y a preparar suministros que podrían salvarle la vida en niveles inferiores. Ha pasado horas estudiando los diarios de otros exploradores, aprendiendo de sus errores y aciertos, y visualizando cada posible escenario que podría enfrentar. El abismo no es solo un lugar físico, es un entorno que pone a prueba la mente y el espíritu. Cada nivel tiene reglas propias. La presión, la gravedad, los cambios de atmósfera y la exposición a la radiación o toxinas naturales pueden afectar a los exploradores de formas impredecibles. Más allá de los peligros visibles, la maldición del abismo afecta a quienes ascienden demasiado rápido desde niveles profundos. Los síntomas incluyen mareos, vómitos, hemorragias, locura y, en casos extremos, la muerte. Este conocimiento no asusta a Riko. Más bien lo convierte en una preparación constante. Ella sabe que cada paso hacia abajo debe ser calculado, cada movimiento medido, y que incluso la más mínima imprudencia puede costarle la vida. Los Cave Raiders en North son héroes locales y leyendas vivientes. Ellos son quienes regresan de los niveles profundos con artefactos, diarios y reliquias que alimentan el conocimiento de toda la ciudad. Son modelos a seguir, figuras de respeto y temor al mismo tiempo. Riko ha crecido admirando a estas personas, aprendiendo de su disciplina, valentía y resiliencia. Pero mientras muchos Cave Raiders buscan reconocimiento, Riko busca algo más profundo: la verdad sobre su madre y, a través de ello, su propia identidad. Cada día en North combina rutina con preparación para lo desconocido. Las calles tranquilas esconden talleres de exploradores, bibliotecas llenas de mapas antiguos y cafés donde se narran historias de descensos fallidos y hazañas heroicas. Riko pasa horas allí, estudiando y preguntando, absorbiendo cada detalle que pueda darle ventaja en su futuro descenso. Su entorno cotidiano está impregnado de la sombra del abismo, recordándole que cada decisión tiene consecuencias y que la valentía se mide en cómo enfrentamos lo desconocido. El tema central emerge claramente: la curiosidad frente al peligro. El abismo es una prueba constante de este conflicto. Por un lado, ofrece maravillas que desafían la imaginación, reliquias de tecnología antigua, paisajes subterráneos impresionantes y criaturas que parecen sacadas de un sueño. Por otro lado, cada maravilla tiene un costo mortal, recordando a los exploradores que la fascinación humana por lo desconocido siempre viene con un precio. Riko encarna esta dualidad. Su juventud e inocencia contrastan con la gravedad de sus responsabilidades y los riesgos que enfrenta. Cada acción, cada decisión, refleja la lucha interna entre su deseo de descubrir y la necesidad de sobrevivir. Mientras observa el abismo desde la seguridad de Orth, siente el llamado de lo desconocido, una fuerza irresistible que la empuja a descender, a enfrentar el miedo y a desafiar los límites humanos. La ciudad de Orth también sirve como un espejo de este conflicto. Sus habitantes celebran la valentía de los que descienden, pero también conocen las tragedias que acompañan a cada descenso. Los relatos de Cave Raiders caídos se cuentan como advertencias, pero para Riko son inspiración. Ella aprende que el abismo no es simplemente un lugar de horror, sino un espejo que refleja los deseos, temores y límites de quienes se atreven a explorarlo. Y así, mientras el sol se oculta sobre Orth y las sombras del abismo se alargan, Riko se prepara para dar el primer paso hacia un mundo donde la belleza y el peligro son inseparables. Su historia está a punto de comenzar, marcada por valentía, curiosidad y la inquebrantable determinación de encontrar a su madre. Porque en el abismo nada es lo que parece,
y cada secreto descubierto puede ser tanto un regalo como una maldición mortal. El abismo se desplegaba ante Rico como un mundo que parecía vivir entre los límites de la realidad y la fantasía. Desde la entrada, la niña percibía un paisaje que desafiaba toda lógica humana. Grietas en la roca que brillaban con luces iridiscentes, raíces gigantescas que se retorcían como serpientes dormidas y cascadas subterráneas que caían en pozos insondables, generando un eco profundo que hacía vibrar la propia tierra bajo sus pies. Cada paso que daba sobre las plataformas naturales o los restos de expediciones antiguas era una mezcla de fascinación y temor. Rico estaba acostumbrada a las historias de los adultos sobre exploradores que nunca regresaron, pero nada la preparó para la sensación de que el abismo la observaba. Evaluaba su valor midiendo su determinación y su capacidad de supervivencia. No era solo un entorno físico, era un organismo vivo, cambiante, que castigaba la arrogancia y premiaba la inteligencia y la valentía. Al mirar a su alrededor, Rico comenzó a notar los primeros rastros de lo que serían sus herramientas y reliquias, objetos antiguos que habían sobrevivido siglos, enterrados entre rocas y raíces. Algunos eran simples utensilios, vasos de cristal que aún conservaban formas geométricas precisas, brújulas y compases de bronce oxidado que, sorprendentemente, aún funcionaban, pergaminos con símbolos desconocidos que parecían vibrar con una energía propia. Otros objetos, sin embargo, eran tan extraños que Rico dudaba de que pudieran pertenecer a la humanidad. Figuras talladas en hueso de tamaño imposible, dispositivos mecánicos que funcionaban sin ninguna fuente visible de energía, y fragmentos de tecnología que parecían tan avanzada que desafiaban cualquier explicación científica. La curiosidad de Rico la impulsaba a examinar cada hallazgo. Ella sabía que cada reliquia podría contener información valiosa sobre los niveles más profundos del abismo y, posiblemente, sobre su madre, Lisa. Pero también sabía que cada interacción con estos objetos podía ser peligrosa. Algunos estaban protegidos por mecanismos antiguos, trampas naturales o incluso por la presencia de criaturas que los defendían instintivamente. El abismo estaba lleno de vida, pero esta vida no se parecía a nada que Rico hubiera visto antes. Criaturas con piel translúcida y luminiscente se movían con gracia entre las raíces y rocas, emitiendo destellos de luz que parecían comunicarse entre sí. Insectos gigantes caminaban sobre superficies verticales, algunos con ojos que reflejaban los colores de la luz como espejos líquidos. Plantas carnívoras se ocultaban entre las grietas, con tentáculos que reaccionaban al más mínimo movimiento, capaces de atrapar y desgarrar a cualquier explorador descuidado. Aún las aves subterráneas, con plumajes imposibles y cantos que resonaban en eco por los túneles, parecían estudiar a Rico, evaluando si representaba un peligro o una curiosidad más. Mientras exploraba, Rico comenzó a experimentar los primeros efectos de la maldición del abismo, una fuerza invisible que afectaba tanto al cuerpo como a la mente, aunque apenas había descendido unos niveles superficiales. Sentía mareos, dolores difusos en músculos y articulaciones, una sensación de presión en los oídos y un ligero temblor que recorría su columna. La niña comprendió que no se trataba solo de fatiga. El abismo cobraba su precio incluso a los más precavidos. A medida que descendiera más profundamente, esos efectos aumentarían, convirtiéndose en amenazas mortales. Hemorragias, pérdida de coordinación, desorientación y, en los casos más extremos, locura y muerte. Cada hallazgo, cada criatura y cada fenómeno natural enseñaban a Rico una lección sobre resiliencia y vigilancia constante. Aprendió a leer los movimientos de las criaturas, a interpretar los cambios sutiles de luz y sonido, a reconocer señales de peligro que podrían pasar desapercibidas para un ojo inexperto. El abismo era más que un desafío físico. Era una prueba de carácter, un espejo de valentía y de inteligencia, donde los errores podían costar vidas. Mientras avanzaba, Rico observaba con fascinación los efectos lumínicos y acústicos del entorno. La luz que penetraba desde la superficie se transformaba en un juego de colores y sombras, proyectando formas que parecían danzar sobre las paredes rocosas. Cada eco, cada crujido,
Cada vibración del suelo parecía contar una historia de lo que el abismo había presenciado durante siglos. Era un mundo donde la historia, la biología y la geología se entrelazaban en un espectáculo que parecía diseñado para maravillar y aterrorizar al mismo tiempo. Pero la belleza del abismo estaba inextricablemente ligada a su letalidad. Cada planta luminosa que iluminaba su camino tenía raíces capaces de perforar piel y carne si se tocaban inadvertidamente. Cada corriente de aire que parecía inofensiva podía arrastrar polvo tóxico, provocando mareos o incluso intoxicación. Los animales que parecían inofensivos eran, en realidad, depredadores especializados, con sentidos agudizados que detectaban la presencia de intrusos desde kilómetros de distancia. Rico comprendió que el abismo no solo castiga la imprudencia, sino que también selecciona a quienes se adaptan a su ritmo, a sus reglas invisibles y cambiantes. Entre los hallazgos más impresionantes de Rico, se encontraban estructuras que parecían ruinas antiguas, restos de civilizaciones que habitaron los niveles superiores y medios niveles del abismo hace siglos. Algunas eran plataformas construidas con materiales desconocidos. Otras, habitaciones que contenían símbolos y figuras que desafiaban la interpretación humana. Cada descubrimiento provocaba admiración, pero también una creciente sensación de peligro, porque la historia del abismo estaba impregnada de misterio y muerte. Muchos exploradores habían intentado descifrar estas estructuras, pero pocos regresaron para contarlo. Mientras avanzaba, Rico sentía que el abismo la evaluaba, midiendo su resistencia física, claridad mental y valentía emocional. No se trataba solo de sobrevivir a los peligros inmediatos. Se trataba de mantener la mente lúcida frente a lo desconocido, de resistir el pánico y el terror que se acumulaba en las sombras. Era un desafío psicológico constante. La belleza que maravillaba podía convertirse en horror en un instante, y lo que parecía seguro podía transformarse en amenaza mortal. La niña también comenzó a notar cómo el abismo influía en su percepción del tiempo y el espacio. Las sombras se alargaban de maneras que desafiaban la lógica. Los sonidos se multiplicaban en ecos interminables, y los pasajes que recordaba comenzaban a parecer diferentes al regresar sobre sus pasos. Cada nivel era un microcosmos que desafiaba la comprensión humana, físico, biológico y psicológico a la vez. A medida que profundizaba, Rico comprendía que su curiosidad era la llave para sobrevivir. El abismo premiaba a quienes observaban, aprendían y se adaptaban. Cada criatura, cada reliquia, cada fenómeno natural ofrecía pistas, pero también podía ser una trampa mortal. La línea entre fascinación y peligro era delgada, y Rico debía caminar sobre ella con extrema precisión. Los sonidos del abismo eran otro enigma, ecos de gotas de agua que caían en pozos insondables, chillidos de criaturas que nunca había visto, y rugidos lejanos que parecían resonar desde siglos atrás, componían una sinfonía inquietante que la acompañaba en cada paso. Rico debía interpretar cada sonido, discernir cuál era una amenaza real y cuál una ilusión. El abismo era, en sí mismo, una entidad que enseñaba lecciones duras sobre vigilancia y supervivencia. Pero, a pesar de todos los peligros, Rico sentía una fascinación que superaba el miedo. Cada reliquia, cada descubrimiento, cada visión imposible de este mundo subterráneo reforzaba su determinación. El abismo no solo medía su resistencia física, sino también la fuerza de su espíritu. Cada hallazgo era una afirmación. Podía enfrentarse a lo desconocido, podía acercarse a la verdad sobre su madre, y podía desafiar los límites que ningún otro humano había osado. Rico comenzó a reflexionar sobre su misión y sobre la naturaleza del abismo. Comprendió que cada paso hacia abajo era también un paso hacia su propio autoconocimiento. El abismo no solo revelaba los secretos de la tierra y la historia, también reflejaba los miedos, deseos y límites de quienes se atrevían a descender. Era un espejo que mostraba no solo maravillas y horrores, sino también la verdadera fortaleza de la persona que se adentraba en él. Cada reliquia encontrada, cada criatura observada y cada nivel explorado reforzaba la lección de que la curiosidad y la valentía son inseparables del peligro. El abismo no ofrecía segundas oportunidades, solo recompensaba a quienes entendían sus reglas y respetaban sus límites.
Rico aprendió que no era suficiente ser valiente. Debía ser inteligente, observadora, rápida y adaptable. Su supervivencia dependía de su capacidad de leer los signos del entorno y de mantener la calma cuando todo a su alrededor parecía desafiar la razón. Finalmente, mientras descendía un poco más, Rico vislumbró los primeros indicios de los niveles intermedios del abismo, donde las estructuras se volvían más complejas, las criaturas más grandes y letales, y las reliquias más extrañas e incomprensibles. Era un recordatorio de que la verdadera prueba apenas comenzaba. Hasta ahora, había aprendido a moverse, observar y adaptarse, pero el abismo aún tenía secretos que podrían romper incluso al explorador más preparado. En este primer contacto profundo con los secretos del abismo, Rico comprendió algo fundamental. El abismo premia a los valientes, castiga a los imprudentes y transforma a quienes se atreven a explorarlo. Cada hallazgo es un regalo y una advertencia. Cada criatura, un maestro y un juez. Cada nivel, un desafío que prueba no solo la fuerza física, sino la claridad mental y el corazón del explorador. Y mientras Rico avanzaba, una idea se hacía más clara que nunca. Para encontrar a su madre, debía dominar tanto el conocimiento del abismo como su propia mente. Porque en este mundo subterráneo, la curiosidad es poderosa, pero el peligro siempre es más profundo. Mientras Rico avanzaba más profundamente en los primeros niveles del abismo, sintió que no estaba completamente sola. Entre la penumbra, una presencia extraña la observaba, invisible a simple vista, pero percibida como un movimiento sutil, un sonido leve, una sombra que no correspondía a ninguna forma natural. Fue entonces cuando lo vio. Un niño, pero no un niño común. Su apariencia era humana en esencia, pero había algo inquietante en sus extremidades metálicas y en sus ojos, que reflejaban una luz interna, casi mecánica. Rico se congeló, evaluando si debía acercarse o retroceder. El niño, que más tarde se presentaría como Rek, parecía tan sorprendido de verla como ella de encontrarlo allí. No hablaba, pero su mirada transmitía curiosidad, miedo y un extraño entendimiento. A medida que Rico se acercaba, comenzó a notar detalles extraordinarios. Los brazos de Rek podían extenderse mucho más allá de lo humano, terminando en extremidades capaces de realizar movimientos precisos y potentes, como si fueran herramientas diseñadas para el combate y la exploración. Su cuerpo, aunque pequeño, estaba reforzado con un material desconocido, ligero pero resistente, y podía soportar daños que un humano común no resistiría. El encuentro inicial estuvo lleno de desconfianza y cautela. Rico sabía que el abismo era peligroso, y cualquier criatura, humana o no, podía ser mortal. Rek, por su parte, parecía igualmente desconcertado. Observaba los movimientos de Rico con ojos llenos de curiosidad y una especie de inteligencia que no pertenecía a un niño normal. Pronto, la tensión inicial se transformó en una necesidad mutua. Ambos necesitaban compañía y protección en un mundo donde cada sombra podía ser la última que verían. Rico decidió acercarse lentamente, tendiendo la mano y hablando con suavidad. Las primeras palabras que intercambiaron fueron simples y directas, un intento de establecer confianza y comunicación. Rek, aunque limitado en su expresión verbal, comenzó a imitar gestos y movimientos, demostrando que podía aprender y adaptarse rápidamente. Fue en ese momento cuando Rico comprendió que Rek no era solo un niño extraño, sino un aliado valioso. Con el tiempo, Rico descubrió que Rek tenía habilidades extraordinarias. Podía disparar sus brazos como cañones, romper rocas con facilidad y moverse con una agilidad sorprendente. Su naturaleza mecánica era un misterio, pero también una ventaja vital en un entorno donde la fuerza y la velocidad podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que avanzaban juntos, el vínculo entre ellos comenzó a fortalecerse. Rek, aunque no completamente humano, mostraba señales de afecto y cuidado hacia Rico. La protegía de criaturas peligrosas, reaccionaba ante su peligro y, en momentos de calma, parecía disfrutar de su compañía. Rico, por su parte, sintió una mezcla de responsabilidad y ternura. Sabía que dependía de ella enseñarle y guiarlo en un mundo que no perdona errores. El abismo,
que antes parecía solo una extensión de peligros y maravillas, comenzó a transformarse en un espacio donde la colaboración y la confianza eran tan vitales como la fuerza o la habilidad. Rico y Reg aprendieron rápidamente a coordinarse. Ella señalaba los peligros, él actuaba con rapidez y precisión. Ella exploraba rutas, él despejaba obstáculos. Juntos, empezaron a comprender que sobrevivir al abismo no era una hazaña individual, sino un ejercicio de sincronización, ingenio y valentía compartida. Sin embargo, el encuentro también trajo un nuevo nivel de misterio. Reg tenía fragmentos de memoria y habilidades que parecían venir de un origen desconocido. Rico no podía evitar preguntarse quién lo había creado, por qué estaba en el abismo y cómo se relacionaba con los secretos más profundos de aquel lugar. Cada pregunta sin respuesta se convirtió en un enigma que los impulsaba hacia abajo, más allá de los primeros niveles, hacia áreas donde la luz apenas llegaba, y el peligro se volvía aún más tangible. El vínculo emocional entre ellos se hizo intenso y profundo. Reg, a pesar de su naturaleza mecánica, mostraba una empatía sorprendente. Podía interpretar emociones humanas sutiles, reaccionar ante el miedo o la tristeza y, en ocasiones, incluso mostrar alegría o sorpresa genuina. Rico, en respuesta, comenzó a sentir una mezcla de protección, afecto y curiosidad. Su relación no era solo de supervivencia, era una amistad que desafiaría las reglas del abismo, un lazo que les daría fuerza y determinación frente a la adversidad. Con cada paso, aprendieron a interpretar las señales del abismo juntos. Ruidos extraños, cambios en la luz, movimientos de las criaturas y la aparición de reliquias peligrosas se convirtieron en elementos que requerían coordinación y observación compartida. El abismo seguía siendo un ente implacable, pero con Reg a su lado. Rico comenzó a sentir que cada desafío podía ser enfrentado con un poco más de confianza. Sin embargo, la presencia de Reg también añadió un elemento de tensión psicológica. Rico no podía evitar preguntarse si su compañero estaba consciente de su propio origen o si algún día la traicionaría. Cada acción de Reg era un recordatorio de que, aunque parecía confiable, seguía siendo un misterio viviente en un mundo donde lo desconocido podía ser mortal. Esta dualidad, confianza y desconfianza, afecto y miedo, añadió un nuevo nivel de complejidad emocional a su aventura. Mientras descendían juntos, Rico comenzó a experimentar momentos de maravilla y terror compartidos. Vieron criaturas que parecían iluminadas desde dentro, paisajes de cavernas que se extendían hasta lo imposible, y reliquias que podrían cambiar la comprensión humana del mundo. Cada hallazgo no solo era una prueba de valor, sino también un aprendizaje sobre la naturaleza del abismo y sus reglas invisibles. Reg se convirtió en un compañero indispensable, capaz de actuar con rapidez y fuerza, donde la humana habilidad de Rico tenía límites. En esta primera etapa de su relación, quedó claro que el abismo no era solo un lugar físico, era un espacio que desafiaba la percepción, la moral, la valentía y la inteligencia. Cada paso compartido entre Rico y Reg no solo era un movimiento físico, era un ensayo de confianza, estrategia y entendimiento emocional. A través de él, ambos comenzaron a comprender que el abismo no solo prueba el cuerpo, sino también el corazón y la mente. Finalmente, el encuentro con Reg marcó un punto de transformación en la travesía de Rico. Hasta ese momento, había enfrentado maravillas y peligros sola, confiando únicamente en sus habilidades y conocimiento. Con Reg, descubrió que la fuerza no siempre reside en la soledad. A veces, la verdadera valentía surge de la colaboración y el cuidado mutuo. Juntos, comenzaron a descender más profundamente, preparados para enfrentar los misterios más oscuros del abismo, cada uno sosteniendo al otro en equilibrio, miedo y esperanza. A medida que Rico y Reg avanzaban hacia los niveles inferiores del abismo, el mundo que conocían comenzaba a desmoronarse en lo familiar y a transformarse en un reino completamente extraño y aterrador. La luz que aún llegaba desde la superficie desaparecía gradualmente, reemplazada por una penumbra profunda que hacía que cada paso fuera una apuesta. El suelo ya no era uniforme, estaba compuesto por roca quebradiza,
barro húmedo y plataformas naturales que se extendían sobre precipicios insondables. El aire se volvía más denso, cargado de humedad y partículas desconocidas que irritaban la garganta y los pulmones, obligando a cada respiración a un esfuerzo consciente. Rico sentía la maldición del abismo intensificarse con cada metro descendido. El dolor en sus articulaciones se volvía más agudo. Sus oídos retumbaban con cada cambio de presión, y un mareo constante amenazaba con desequilibrarla. El abismo no perdonaba. Cada nivel más profundo multiplicaba los efectos de su maldición, poniendo a prueba no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Sin embargo, la presencia de Reg le ofrecía un apoyo tangible. El niño mecánico podía moverse con facilidad a través de terrenos que eran casi imposibles para un humano y podía protegerla de los peligros que surgían de manera inesperada. Desde 1900, las primeras cavernas de los niveles profundos comenzaron a aparecer criaturas que desafiaban toda lógica biológica. Animales gigantes con piel translúcida, cubiertos de una bioluminiscencia hipnótica, flotaban sobre corrientes subterráneas, como si fueran fantasmas de otro mundo. Insectos con miles de ojos observaban cada movimiento de Rico, adaptándose rápidamente a sus estrategias de esquiva. Plantas carnívoras gigantes se extendían a través de los túneles, sus tentáculos esperando el mínimo error para atrapar a un explorador desprevenido. Cada criatura representaba un equilibrio delicado entre belleza y peligro. Incluso los seres más impresionantes podían ser letales en un instante. Rico comenzó a notar patrones en la vida del abismo. Los depredadores parecían seguir reglas no escritas, movimientos coordinados que sugerían inteligencia colectiva. Algunas criaturas eran territoriales, mientras que otras cazaban por curiosidad, estudiando a los intrusos antes de atacar. El abismo no era simplemente un ecosistema, era una red consciente, que respondía a cada acción de sus habitantes y visitantes. Mientras descendían, Rico y Reg encontraron las primeras ruinas verdaderamente antiguas, estructuras de piedra perfectamente talladas, pasadizos que desafiaban la gravedad, plataformas suspendidas sobre abismos profundos y artefactos de materiales desconocidos. Algunos de estos objetos emitían pulsos de energía que podían ser sentidos incluso a través del contacto con el aire circundante. Cada hallazgo sugería la existencia de civilizaciones que habían dominado, al menos parcialmente, los secretos del abismo. Sin embargo, estas ruinas también estaban marcadas por advertencias invisibles, trampas naturales, criaturas guardianas y pasajes inestables. El vínculo entre Rico y Reg se volvió fundamental para la supervivencia. Rico señalaba rutas seguras, detectaba peligros inminentes y planeaba estrategias. Reg, gracias a su velocidad, fuerza y brazos extensibles, despejaba obstáculos, protegía a Rico de ataques y exploraba zonas demasiado peligrosas para que ella se aventurara sola. Juntos, desarrollaron un lenguaje silencioso basado en gestos, miradas y movimientos coordinados, creando una sinergia que se volvía indispensable con cada nivel que descendían. Pero la belleza y el peligro del abismo no eran lo único que los amenazaba. La psicología de la maldición también comenzaban a afectarlos. Rico sentía pesadez en su mente, confusión y una sensación de irrealidad que hacía que los pasadizos se extendieran o comprimieran ante sus ojos. Emociones intensas, miedo, desesperación, ansiedad, se amplificaban, y la línea entre la realidad y la ilusión comenzaba a desdibujarse. Reg, aunque mecánico, parecía percibir el estado emocional de Rico, ajustando sus movimientos para protegerla y mantenerla enfocada. Esta conciencia emocional mutua fortalecía su vínculo y les permitía enfrentar desafíos psicológicos, además de físicos. Entre las reliquias y ruinas, Rico descubrió artefactos con inscripciones que sugerían conocimientos avanzados sobre el abismo. Algunos parecían mapas tridimensionales que cambiaban según la perspectiva. Otros, instrumentos que medían fuerzas invisibles o energías desconocidas. Cada descubrimiento era fascinante y aterrador a la vez. Belleza y letalidad, conocimiento y peligro entrelazados. Rico entendió que el abismo no solo era un desafío físico, sino también un rompecabezas intelectual y emocional.
diseñado para evaluar a quienes se atrevieran a descender. A medida que avanzaban más profundamente, encontraron criaturas más letales y extrañas, depredadores que podían camuflarse completamente con el entorno, seres gigantes con múltiples extremidades capaces de aplastar o desgarrar en segundos, y organismos que liberaban toxinas al detectar vibraciones en el suelo. El abismo no daba respiro. Cada paso requería observación detallada, coordinación precisa y decisión inmediata. Un error podía ser la última acción de cualquier explorador. Rico y Reg comenzaron a encontrar síntomas más graves de la maldición: dolor intenso en articulaciones, dificultad para respirar, hemorragias leves y desorientación creciente. Cada nivel más profundo multiplicaba estos efectos y los obligaba a tomar descansos estratégicos, a buscar rutas seguras y a confiar más el uno en el otro. La supervivencia dependía tanto de la resistencia física como de la inteligencia y la coordinación emocional. Mientras exploraban, Rico empezó a reflexionar sobre la naturaleza del abismo. Comprendió que no era simplemente un lugar lleno de maravillas y peligros, sino una entidad que medía y moldeaba a quienes lo recorrían. Cada hallazgo, cada criatura, cada estructura antigua, era un testimonio de su capacidad para desafiar límites, adaptarse y aprender. El abismo no solo premiaba la fuerza, premiaba la paciencia, la curiosidad, la empatía y la capacidad de colaborar. Entre las ruinas más profundas, Rico y Reg encontraron vestigios de expediciones antiguas, restos de campamentos, herramientas abandonadas y esqueletos de exploradores que habían fracasado. Les recordaban la mortalidad de quienes se atrevieron a descender antes que ellos. Cada hallazgo reforzaba la importancia de la prudencia y la estrategia. El abismo no perdonaba errores, y las lecciones eran claras. Conocimiento, preparación y colaboración eran esenciales para sobrevivir. La tensión psicológica también se intensificaba. Rico sentía miedo constante, ansiedad y la sensación de que cada sombra podía esconder un depredador. Sus pensamientos oscilaban entre la fascinación por los secretos del abismo y la conciencia del riesgo mortal que corría. Reg, con su presencia constante, proporcionaba estabilidad y protección, pero la niña sabía que no podía depender solo de él. Cada decisión debía ser propia y calculada. Un equilibrio entre instinto y análisis. El descenso a los niveles más profundos también reveló patrones ecológicos y sociales en las criaturas. Algunas especies mostraban comportamiento cooperativo, cazando en grupo o defendiendo territorios complejos. Otras eran solitarias, altamente territoriales y extremadamente agresivas. Rico comenzó a aprender estas reglas y a anticipar los movimientos de las criaturas, desarrollando una comprensión casi intuitiva del ecosistema subterráneo. Finalmente, Rico y Reg alcanzaron áreas donde la gravedad parecía cambiar, donde las estructuras desafiaban la lógica y donde la belleza se combinaba con un horror casi indescriptible. Las cavernas se abrían en abismos infinitos, cascadas de agua luminosa caían desde alturas imposibles, y criaturas de tamaños colosales se movían lentamente, observando a los intrusos como jueces antiguos. Cada paso más profundo era una lección sobre valentía, inteligencia y cooperación. El abismo, en su totalidad, enseñaba que sobrevivir y comprender no era cuestión de fuerza, sino de respeto, observación y corazón valiente. Rico comprendió que cada momento compartido con Reg fortalecía su espíritu y aumentaba sus posibilidades de supervivencia. El vínculo entre ellos era más que cooperación, era una relación de confianza, afecto y entendimiento, donde cada acción y cada decisión tenían un significado vital. Juntos, estaban preparados para enfrentar lo desconocido, donde la línea entre la maravilla y la muerte se volvía cada vez más difusa. Mientras Rico y Reg descendían más profundamente en el abismo, la atmósfera se volvía casi irreal. La luz de la superficie había desaparecido por completo, reemplazada por una penumbra luminiscente que emanaba de cristales, hongos bioluminiscentes y organismos desconocidos. El aire estaba saturado de humedad y de partículas flotantes que hacían que cada respiración fuese un esfuerzo consciente. Parecía cargado de energía, como si el abismo mismo respirara con ellos.
Cada paso hacia los niveles inferiores era una prueba de resistencia física y mental. Rico sentía la maldición del abismo intensificarse. Mareos, zumbidos en los oídos, pérdida de coordinación y una presión abrumadora sobre el pecho. El abismo no solo castigaba a los cuerpos, atacaba la mente, distorsionando la percepción, alterando la sensación del tiempo y amplificando los temores más profundos. Reg, con su estructura mecánica y fuerza sobrehumana, parecía inmune a muchos de estos efectos, pero su comportamiento reflejaba una especie de conciencia sobre el estado emocional de Rico. Cada vez que ella dudaba o titubeaba, él se movía instintivamente para cubrirla, protegiéndola y estabilizando su avance. No pasó mucho antes de que encontraran criaturas que desafiaban toda comprensión biológica. Seres enormes, con extremidades múltiples y cuerpos cubiertos de una piel que parecía translúcida pero resistente, se movían con precisión calculada. Sus ojos, decenas de ellos, dispuestos en patrones irregulares, seguían cada movimiento de Rico y Reg. Otras criaturas flotaban en el aire como medusas gigantes, liberando corrientes de energía lumínica que podían cegar temporalmente o alterar la orientación de quien se acercara demasiado. Cada enfrentamiento con estos seres era una mezcla de estrategia, instinto y colaboración. Un paso en falso podía significar muerte instantánea. Rico empezó a notar patrones en el comportamiento de las criaturas. Algunas cazaban en grupo, coordinadas como si compartieran una inteligencia colectiva. Otras atacaban por curiosidad, investigando a los intrusos antes de decidir si eran amenazas. Cada interacción enseñaba lecciones sobre supervivencia, observar primero, moverse con precisión y confiar tanto en el propio juicio como en el de Reg. El abismo no solo probaba fuerza o resistencia, evaluaba la capacidad de adaptación, aprendizaje y cooperación. Entre los peligros, descubrieron restos de expediciones anteriores, herramientas oxidadas, esqueletos de exploradores y estructuras de campamentos abandonados. Recordaban a Rico la mortalidad de quienes habían intentado descender antes que ella. Estos hallazgos no eran simples advertencias, eran lecciones vivientes de que el abismo no perdona errores y que cada decisión, cada movimiento, tiene consecuencias irreversibles. La tensión emocional se volvió casi insoportable. Rico sentía miedo constante, ansiedad y una sensación de irrealidad que hacía que los túneles parecieran expandirse y contraerse a voluntad. Los ruidos lejanos, el crujido de la roca y el ulular de criaturas invisibles aumentaban la sensación de peligro inminente. Reg, aunque mecánico, parecía interpretar estas señales y reaccionar de manera protectora, creando una sensación de seguridad relativa en medio del caos. Su presencia era un ancla para Rico, ayudándola a mantener la concentración y el juicio mientras enfrentaban cada desafío. Mientras avanzaban, llegaron a una sección de ruinas que parecía diferente a cualquier otra. Las estructuras eran más grandes, más complejas, y claramente diseñadas por seres con tecnología avanzada y comprensión profunda de la geología del abismo. Plataformas suspendidas sobre abismos insondables, inscripciones que cambiaban según la perspectiva y mecanismos que parecían reaccionar a la presencia de los intrusos. Entre estas ruinas, Rico sintió una energía familiar, un latido casi humano que le recordó a su madre, Liza, la legendaria Cave Rider. Era como si el abismo mismo la guiara hacia algo importante, revelando pistas sobre la presencia de Liza y los secretos que había dejado atrás. De repente, un depredador colosal emergió de la penumbra. Su cuerpo era enorme, con múltiples extremidades terminando en garras afiladas, y una cabeza cubierta de ojos que parecían seguir cada pensamiento de los exploradores. Rico y Reg reaccionaron de inmediato. Ella esquivaba con agilidad, mientras Reg desplegaba sus brazos extensibles para bloquear y desviar los ataques. El enfrentamiento fue intenso, una combinación de velocidad, fuerza, estrategia y sincronización. Cada golpe de Reg contra el depredador debía ser perfectamente calculado, y cada movimiento de Rico debía anticipar la respuesta del enemigo. Fue una danza de vida o muerte, donde el más mínimo error podría ser fatal. Tras sobrevivir al ataque,
encontraron una cámara secreta dentro de las ruinas, llena de reliquias y fragmentos de información sobre expediciones anteriores. Entre los hallazgos, Rico vio objetos personales que pertenecían a su madre, Lisa, notas, herramientas y fragmentos de su diario. Cada descubrimiento era un recordatorio de que la valentía y la curiosidad de su madre habían marcado el camino que Rico ahora seguía. Pero también era un recordatorio de la mortalidad de los exploradores y del precio que pagaban por adentrarse en lo desconocido. En ese momento, Rico comprendió algo fundamental. El abismo no solo prueba fuerza y resistencia, sino también el corazón, la mente y la determinación. Cada criatura, cada reliquia, cada sombra y cada destello de luz eran lecciones, desafíos diseñados para moldear a quienes se atrevieran a descender. Y en medio de todo esto, Reg no era solo un compañero. Era un aliado que potenciaba sus habilidades y la protegía de los peligros más letales. El vínculo entre ellos se volvió más profundo que nunca. Reg comenzaba a mostrar emociones sutiles, preocupación, alerta y, en momentos de calma, algo que parecía una especie de curiosidad y afecto genuino hacia Rico. Rico, por su parte, experimentaba una mezcla de ternura, responsabilidad y admiración hacia su compañero mecánico. Su relación evolucionaba más allá de la supervivencia. Era un lazo emocional que les daba fuerza para enfrentar lo que ningún explorador había superado antes. Mientras continuaban descendiendo, la maldición del abismo se volvía aún más intensa. Rico sentía dolor, fatiga y un mareo constante que distorsionaba la percepción de la distancia y el tiempo. Reg, aunque físicamente inmune, reaccionaba a sus cambios de estado. Ajustaba su velocidad, la sostenía en momentos críticos y actuaba como un guía viviente. Cada metro descendido era un desafío físico y psicológico, pero también una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Finalmente, llegaron a una zona donde la presencia de Lisa se hacía tangible. Fragmentos de sus expediciones anteriores, herramientas y reliquias especiales indicaban que su madre había estado allí, enfrentando los mismos peligros, resolviendo los mismos enigmas y dejando pistas para quienes la siguieran. Rico comprendió que la verdadera prueba del abismo no era solo física, era un desafío de coraje, inteligencia, colaboración y resiliencia emocional. Lisa había superado estas pruebas, y ahora Rico tenía que demostrar que estaba lista para enfrentar los niveles más profundos, con Reg como su compañero inseparable. En este punto, Rico y Reg comprendieron que su descenso ya no era solo una exploración, era una búsqueda personal. Descubrir los secretos de Lisa, sobrevivir al abismo y aprender a equilibrar la curiosidad con la prudencia, la valentía con la estrategia y la soledad con la colaboración. Cada paso los acercaba a la verdad, pero también al peligro más absoluto, donde cada sombra podía ocultar muerte, cada luz podía ser ilusión y cada criatura podía ser un guardián de secretos que ningún humano había sobrevivido a conocer. Encuentro con criaturas letales y el descubrimiento de los vestigios de Lisa marcaron un punto de inflexión en la travesía de Rico. Su comprensión del abismo cambió radicalmente. Ya no era solo un lugar de maravillas y horrores, sino un ser vivo, consciente y formativo, que desafiaba a cada explorador a superar límites físicos, emocionales y mentales. Rico y Reg, unidos en propósito y afecto, se preparaban para descender aún más profundo, enfrentando horrores que superaban toda imaginación, sabiendo que solo juntos podrían sobrevivir y encontrar la verdad que el abismo había guardado durante siglos. Rico y Reg habían descendido más allá de cualquier zona que Rico hubiera imaginado posible. Los niveles más profundos del abismo no eran simplemente más oscuros o peligrosos. Eran un universo en sí mismos, donde las leyes de la física parecían deformarse, donde la luz y la sombra se mezclaban, y donde la belleza y el horror coexistían en un equilibrio imposible de comprender. Cada paso que daban parecía arrastrarlos hacia un espacio donde la realidad se diluía y la percepción se convertía en un acto de fe. El aire era más denso que nunca, saturado de partículas extrañas que irritaban los pulmones y provocaban mareos constantes. La presión física y psicológica aumentaba con cada metro descendido.
Rico sentía que su cuerpo era un instrumento sometido a tensiones extremas. Las articulaciones dolían, los músculos ardían y su mente comenzaba a distorsionar los sonidos, los colores y la distancia de los objetos. Reg, aunque inmune a los efectos físicos, parecía percibir cada cambio en su estado, moviéndose de manera protectora, anticipando cada caída potencial, cada ataque invisible. A medida que avanzaban, las criaturas del abismo se volvieron cada vez más formidables y extrañas. Seres que parecían fusionar características de múltiples especies, cubiertos de bioluminiscencia, con tentáculos capaces de detectar vibraciones microscópicas, ojos que reflejaban no solo movimiento sino intención. Algunas criaturas se camuflaban de manera perfecta, apareciendo de repente con una rapidez letal. Otras flotaban en la penumbra como espectros, observando y evaluando cada acción de Rico y Reg. Cada encuentro era un ensayo de estrategia, reflejos y coordinación emocional. Un error podría ser la última respiración de un explorador. El abismo, en estos niveles, comenzó a mostrar manifestaciones casi conscientes, corrientes de viento que parecían dirigir el camino de los intrusos, sonidos que imitaban voces humanas, y luces que guiaban o distraían según la intención de quienes se atrevían a descender. Era como si el propio abismo fuera un ente vigilante, evaluando la valentía, la inteligencia y la resiliencia emocional de cada explorador. Rico comprendió que no podía confiar únicamente en la fuerza física. Debía interpretar señales, anticipar trampas y mantener la calma incluso en el caos absoluto. En su avance, descubrieron ruinas colosales y restos de expediciones milenarias, mucho más avanzadas que cualquier cosa vista en niveles superiores. Columnas de piedra que se extendían hasta techos invisibles, maquinaria petrificada que parecía moverse con energía latente, y artefactos que emitían pulsos sutiles, como si midieran la presencia de los intrusos. Entre estas ruinas, Rico encontró fragmentos de diarios y notas que mencionaban la existencia de un abismo primigenio, un núcleo donde la energía de todo el abismo convergía y donde los secretos más antiguos permanecían intactos. Fue en este punto que los efectos de la maldición del abismo alcanzaron niveles críticos. Rico comenzó a sentir fiebre, visión borrosa y una sensación de gravedad deformada que alteraba su equilibrio. Sus pensamientos se volvían confusos. La línea entre realidad y alucinación se desdibujaba. Reg, consciente de su vulnerabilidad, adoptó una postura protectora, desplazando rocas, enfrentando criaturas y asegurando que cada paso fuera seguro. La colaboración entre ambos se convirtió en la única constante confiable en medio del caos. Mientras descendían, se encontraron con criaturas colosales, guardianes del abismo primigenio, seres con múltiples extremidades, cabezas cubiertas de ojos que no solo veían, sino que parecían leer intención, cuerpos que emitían energía capaz de alterar la percepción y tentáculos que podían atrapar y aplastar en segundos. La primera confrontación fue brutal. Rico esquivaba con agilidad, Reg lanzaba ataques precisos, y juntos se movían como una sola entidad, combinando fuerza, rapidez y estrategia. Cada combate era más que físico, era un desafío psicológico, donde la presión constante del abismo amplificaba el miedo y la adrenalina. Durante estos enfrentamientos, Rico comenzó a entender la naturaleza del abismo primigenio. No era solo un espacio físico, era un centro de energía y memoria, donde los recuerdos, emociones y esencia de todos los que habían descendido se mezclaban con el mundo natural. Las criaturas no eran simples depredadores, eran manifestaciones de esta energía, guardianes conscientes que evaluaban la valía de los intrusos. Cada ataque, cada huida y cada maniobra era, en esencia, una prueba de compatibilidad con el corazón y la mente del abismo. Entre los horrores y maravillas, Rico y Reg encontraron vestigios directos de Liza, su madre. Fragmentos de herramientas, diarios y marcas en la roca indicaban que Liza había llegado hasta estos niveles y había interactuado con las mismas fuerzas que ahora enfrentaban Rico y Reg. El descubrimiento fue emocionalmente abrumador. Orgullo, miedo, esperanza y determinación se mezclaron en la mente de Rico. Comprendió que su madre había sobrevivido gracias a inteligencia,
coraje y colaboración, y que ahora ella debía aplicar las mismas cualidades para continuar. El abismo primigenio también presentó desafíos ambientales extremos: tormentas subterráneas de partículas eléctricas, corrientes de agua que caían de alturas inimaginables, suelos que cedían a cada paso y ecos que distorsionaban los sonidos. Rico debía calcular cada movimiento, y Reg se volvió indispensable, ajustando su posición, protegiéndola y actuando como guía en cada paso. La cooperación entre ellos no era opcional. Era la única forma de sobrevivir a un entorno que parecía consciente y hostil. La tensión emocional alcanzó su punto máximo cuando se toparon con la manifestación final del abismo primigenio, un espacio donde la energía convergía, donde la luz y la oscuridad se mezclaban en formas imposibles, y donde la sensación de inmensidad y eternidad aplastaba la mente. Las criaturas guardianas eran enormes, inteligentes y adaptativas. Cada movimiento de Rico y Reg era anticipado y contrarrestado. Era un verdadero test de supervivencia física, mental y emocional, donde cada error podía significar la muerte inmediata o la pérdida de la cordura. A medida que enfrentaban estos desafíos, Rico comprendió algo fundamental. El abismo no es un lugar para conquistar, sino para entender y respetar. Su estructura, sus criaturas y su energía no eran enemigos a derrotar, sino pruebas que evaluaban su capacidad de adaptación, colaboración y resiliencia emocional. Reg se convirtió en más que un compañero. Era su ancla, su protección y su guía en un mundo que deformaba la realidad. Finalmente, tras una serie de enfrentamientos brutales, Rico y Reg lograron acceder al núcleo del abismo primigenio. Allí, la energía convergía en formas que desafiaban la lógica. Luces que parecían respirar, corrientes de aire que transmitían sensaciones, estructuras que se movían lentamente y reflejos de exploradores pasados que parecían observarlos. Rico sintió la presencia de Liza más fuerte que nunca. Era como si la fuerza de su madre la acompañara, guiándola en cada paso. El núcleo del abismo no solo era el lugar más peligroso, sino también el más revelador, donde se comprendía la naturaleza profunda del abismo y el propósito de quienes se atreven a descender. Aprendizaje, colaboración, resiliencia y respeto por lo desconocido. En este punto, Rico y Reg comprendieron que su travesía no solo era una cuestión de supervivencia física, era una prueba de corazón, mente y alma. Cada criatura, cada fenómeno, cada reliquia y cada sombra eran elementos que evaluaban su valía como exploradores y como seres humanos, y mecánicos, en el caso de Reg. El abismo primigenio se convirtió en un espejo de sus capacidades, temores y fortalezas. Superarlo significaría no solo avanzar hacia el misterio final, sino también comprender la esencia de la valentía, la cooperación y la curiosidad que habían marcado la historia de Liza y que ahora guiaban a Rico y Reg. La travesía hacia el corazón del abismo se convirtió así en un viaje de descubrimiento absoluto, de habilidades, de vínculos, de identidad y de comprensión del mundo. Rico entendió que cada desafío enfrentado, cada criatura sobrevivida y cada hallazgo revelado era una lección que la acercaba no solo a la verdad sobre el abismo, sino también a la herencia de coraje y conocimiento que su madre había dejado atrás. Y mientras descendían juntos, preparados para enfrentar los horrores y maravillas que aún les aguardaban, supieron que su vínculo, el lazo entre Rico y Reg, sería la clave para sobrevivir y comprender los secretos más profundos del abismo primigenio. Tras enfrentarse a los horrores y maravillas del núcleo del abismo primigenio, Rico y Reg se encontraron frente a un desafío aún mayor: regresar a la superficie con vida, llevando consigo no solo los secretos y reliquias del abismo, sino también la certeza de la conexión con Liza y la comprensión de la naturaleza profunda de este mundo subterráneo. El camino de regreso no era simplemente una inversión de su descenso. El abismo parecía consciente de su intención de salir, y cada nivel superior se convirtió en un nuevo desafío. Las criaturas que antes habían evitado ahora aparecían en rutas diferentes, como si reorganizaran el ecosistema para evaluar nuevamente la valentía, la inteligencia y la resiliencia de los exploradores.
Rico notó que algunas de las especies del núcleo primigenio seguían sus movimientos, estudiando, evaluando, como si fueran guardianes de su propia travesía. El aire, ya de por sí denso y húmedo, ahora traía consigo partículas desconocidas que irritaban los ojos, provocaban mareos y distorsionaban los sonidos. Cada respiración era un esfuerzo consciente, cada paso un acto de supervivencia. Rico sintió el peso acumulado de la maldición del abismo como nunca antes. Dolor extremo en articulaciones, visión borrosa, presión en el pecho y un mareo constante que distorsionaba la percepción del terreno. Reg, en su constante vigilancia, ajustaba su posición, movía objetos peligrosos y protegía a Rico de cada posible caída o ataque de las criaturas que acechaban. A medida que avanzaban, se encontraron con zonas colapsadas y cavernas inestables. Rocas gigantes colgaban sobre sus cabezas. Grietas se abrían en el suelo y corrientes subterráneas de agua y aire cambiaban de dirección de manera impredecible. Cada decisión requería observación, cálculo y confianza mutua. Rico comprendió que sobrevivir no era solo cuestión de fuerza, era inteligencia, paciencia y cooperación en estado puro. Durante el ascenso, el abismo parecía ponerlos a prueba psicológicamente. Ecos de la superficie se mezclaban con sonidos irreales, voces que imitaban a personas cercanas o conocidas, sombras que parecían moverse con intención. Rico sintió miedo, ansiedad y confusión. La línea entre realidad e ilusión se desdibujaba peligrosamente. Reg, aunque mecánico, respondía a sus emociones, ajustando su comportamiento, protegiéndola y asegurando que cada movimiento fuera seguro. Su vínculo se volvió más fuerte que nunca. La confianza entre ellos era la única constante que les permitía enfrentar la desorientación impuesta por la maldición y el propio abismo. A mitad de camino hacia niveles superiores, se toparon con criaturas extremadamente territoriales. Seres gigantes, con armaduras naturales y múltiples extremidades, emergieron de túneles laterales. El enfrentamiento fue brutal. Rico y Reg debieron combinar velocidad, fuerza y estrategia. Cada ataque debía ser calculado, cada movimiento anticipado. Reg bloqueaba, empujaba y atacaba. Rico esquivaba, señalaba rutas y actuaba como guía. Fue un baile de vida o muerte, donde la coordinación y la comprensión mutua eran la diferencia entre la supervivencia y la derrota. Entre los horrores del camino, Rico comenzó a encontrar vestigios de expediciones fallidas, restos de campamentos, herramientas oxidadas y esqueletos. Recordaban a la joven la mortalidad de quienes habían descendido antes. Cada hallazgo era una lección. Prudencia, paciencia, observación y respeto eran esenciales. El abismo no era simplemente un espacio físico, era un examen constante del carácter, la inteligencia y la resiliencia de quienes se atrevían a explorar sus profundidades. Mientras ascendían, Rico sintió la presencia de Lisa más fuerte que nunca. Fragmentos de su diario, herramientas y marcas en la roca indicaban que su madre había pasado por rutas similares, enfrentando los mismos desafíos y dejando pistas para los que vinieran detrás. El recuerdo y la presencia simbólica de Liza fortalecieron a Rico, dándole confianza y determinación. Comprendió que debía aplicar las mismas cualidades que su madre: coraje, inteligencia, prudencia y colaboración con Reg, su compañero inseparable. A medida que alcanzaban niveles superiores, el abismo comenzó a mostrar fenómenos naturales extremos. Corrientes de agua que caían desde alturas imposibles, suelos que cedían inesperadamente, tormentas subterráneas de energía bioluminiscente y ecos que distorsionaban los sonidos. Rico debía calcular cada paso. Reg debía reaccionar con precisión milimétrica para evitar accidentes o ataques de criaturas. Cada metro era un acto de supervivencia, cada decisión un cálculo entre peligro y recompensa. El vínculo emocional entre Rico y Reg se fortaleció de manera crucial. Reg comenzó a mostrar comportamientos que parecían emociones humanas: preocupación genuina, alerta constante y un afecto silencioso hacia Rico. Rico, a su vez, sentía admiración, ternura y respeto profundo por su compañero mecánico. Este lazo se volvió un factor determinante en la supervivencia.
No solo confiaban en sus habilidades, sino también en la presencia y reacción del otro ante cada desafío. Finalmente, tras superar innumerables obstáculos, llegaron a la última sección del abismo antes de la superficie. Allí, el terreno se volvía más estable, pero aún plagado de peligros, criaturas resistentes, corrientes traicioneras y restos de expediciones fallidas que recordaban la mortalidad de quienes intentaban escapar. Rico y Reg avanzaron con cautela, conscientes de que un solo error podría borrar todo su progreso. En esta etapa, la maldición del abismo comenzaba a ceder, pero dejaba secuelas físicas y psicológicas. Rico sentía fatiga extrema, dolor persistente y mareo, mientras que Reg continuaba siendo su soporte constante. El descenso hacia el núcleo había transformado su percepción. Cada paso, cada peligro y cada victoria los había moldeado. La experiencia los había hecho más resilientes, conscientes de sus límites y de la importancia de la cooperación y el afecto mutuo. Finalmente, emergieron a la superficie, a la luz natural que Rico había recordado desde su infancia en Ord. El aire fresco, el sol sobre su rostro y la sensación de estabilidad física y emocional eran un contraste absoluto con los horrores vividos en el abismo. Rico miró a Reg y comprendió que habían logrado algo más que sobrevivir. Habían superado una prueba de carácter, mente y espíritu, conectando con la esencia de su madre y con la naturaleza viva del abismo. La travesía hacia la superficie marcó un cierre emocional y filosófico. Rico comprendió que el abismo no era simplemente un lugar físico lleno de peligros, sino un espacio de aprendizaje, crecimiento y comprensión. Cada criatura, cada reliquia, cada sombra y cada destello de luz habían enseñado lecciones sobre coraje, cooperación, curiosidad y resiliencia. Reg, con su presencia constante, había sido tanto protector como guía emocional, formando un vínculo que trascendía la necesidad física y se convertía en un apoyo emocional esencial. En la superficie, Rico reflexionó sobre la experiencia. El abismo no se conquista, se comprende. No se teme ni se evita, se respeta. Y solo aquellos que caminan con valentía, inteligencia y corazón pueden conocer sus secretos y regresar transformados. Mientras el viento de Ord acariciaba su rostro, Rico supo que su viaje había cambiado para siempre su percepción del mundo, de sí misma y de la herencia de Lisa. Lo que había aprendido no eran solo secretos del abismo, sino lecciones universales sobre el coraje, la curiosidad, la colaboración y la resiliencia frente a lo desconocido. Y así, Rico y Reg emergieron del abismo llevando consigo conocimiento, fuerza y un vínculo inquebrantable, listos para enfrentar cualquier desafío futuro con la certeza de que juntos podían superar incluso los misterios más insondables y peligrosos. Y así, después de enfrentarse a horrores inimaginables, maravillas que desafiaban toda lógica y secretos que permanecían ocultos durante siglos, Rico y Reg emergen del abismo transformados. Su viaje no solo fue físico, fue un viaje del corazón, de la mente y del espíritu. Aprendieron que el abismo no se conquista, no se teme ni se evita. Se respeta, se comprende y se enfrenta con valentía, curiosidad y colaboración. Cada criatura, cada reliquia y cada sombra en su camino les enseñó algo sobre ellos mismos, sobre el coraje, la resiliencia, el amor y la confianza. Rico entendió que su madre, Lisa, no solo había explorado lo desconocido, sino que había dejado un legado de determinación y conocimiento que ahora ella podía continuar. Reg, su compañero inseparable, demostró que incluso la fuerza mecánica puede estar impregnada de afecto, lealtad y protección, recordándonos que los vínculos más fuertes no siempre se basan en la carne, sino en la confianza y el corazón. Y ahora, al mirar hacia el horizonte, nos preguntamos, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos que enfrentarnos a lo desconocido? El abismo nos recuerda que la curiosidad y la valentía vienen con un precio, pero también con la posibilidad de descubrir lo que nadie más ha visto, de conocer secretos que cambian nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Si te ha fascinado esta historia,
Si quieres seguir explorando mundos llenos de misterio, aventura y emociones profundas, no olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte al canal. Cada suscripción nos ayuda a traer nuevas historias, más travesías increíbles y relatos que te transportarán a lugares que desafían la imaginación. Recuerda, en un mundo tan vasto y peligroso como el abismo, la valentía, la curiosidad y la compañía de quienes confías son lo que realmente te permiten sobrevivir y crecer. Gracias por acompañarnos en esta travesía y nos vemos en la próxima aventura.